Domingo de Resurrección, 31 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Hoy estamos de fiesta. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos, la muerte fue vencida. La oscuridad tuvo que retroceder ante la fuerza imponente de la luz. El que es la luz del mundo ha resucitado y estamos llenos de esperanza. Y vamos a reflexionar tres mensajes de este bello evangelio que la liturgia nos propone hoy, Domingo de Resurrección. Primero, Cristo ha resucitado. Segundo, no hay nada que temer. Tercero, es tiempo de cambiar. Vamos con el primer punto. Cristo ha resucitado. El Evangelio de hoy termina diciéndonos que la Escritura había profetizado con absoluta claridad que Cristo había de resucitar, y por esta razón los discípulos creyeron. Nos dice el evangelista San Juan, quien escribió este Evangelio, que él vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? Que la tumba estaba vacía y que la palabra de Cristo se había cumplido. Yo he tenido el regalo inmerecido de Dios de poder visitar en varias ocasiones la Tierra Santa, y he estado en varias ocasiones en el Santo Sepulcro. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Está vacío, no hay nadie allí. Cristo ha resucitado y esto nos llena de gozo. Y tenemos el hecho del sepulcro vacío. Y vamos a utilizar un poquito la lógica para darnos cuenta que desde la razón podemos incluso vislumbrar el misterio de la resurrección. Tenemos el hecho de que el sepulcro está vacío. Y digamos que pudo haber pasado una de las siguientes tres cosas. O pudo haber sucedido que los amigos de Cristo, es decir, los discípulos, se hubiesen llevado el cuerpo. O pudo haber sucedido que los enemigos de Cristo se hubiesen llevado el cuerpo. O pudo haber sucedido, como lo creemos nosotros, que efectivamente Cristo resucitó. Vamos a ver por qué es imposible que hayan sucedido las dos primeras cosas. Primero, los amigos de Cristo, es decir, sus discípulos, no pudieron haberse robado el cuerpo porque ellos testimoniaron, incluso con su propia vida, la resurrección de Cristo. El martirio de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, es el argumento más potente que tenemos en favor de la resurrección de Cristo. Mártir significa precisamente testigo. Es decir, ellos estuvieron dispuestos a morir antes que negar la resurrección de Cristo. Y si una persona miente diciendo que alguien resucitó y le van a matar por eso, pues la persona inmediatamente dice que es una mentira lo que está diciendo. Porque si uno dice una mentira es para beneficiarse de algún bien. Pero si me matan ya no tengo un bien del cual beneficiarme. Por consiguiente, sostendría uno una mentira hasta que lo vayan a matar. Pero resulta que a los apóstoles los mataron y sin embargo, aún muriendo, seguían gritando: Cristo ha resucitado. Entonces, no pudieron ser los discípulos los que se llevaron el cuerpo de Cristo, como lo inventaron las autoridades religiosas de aquel entonces. Pero vamos con la segunda posibilidad. ¿Y qué tal si de pronto el cuerpo de Cristo se lo llevaron los enemigos de Cristo? Es decir, aquellos que le crucificaron. Pensemos en la predicación de Pedro el día de Pentecostés. 3.000 conversos con una gran predicación. ¿Y en qué consistió la predicación de Pedro? En proclamar la resurrección de Cristo.
Si es que los enemigos de Cristo hubiesen tenido el cuerpo de Cristo, lo hubiesen mostrado. Hubieran dicho: lo que Pedro dice es mentiras, Cristo no ha resucitado, aquí está su cuerpo. Pero nunca lo pudieron mostrar. Ningún enemigo de Cristo pudo mostrar el cuerpo de Cristo. Nos queda una única opción, y es que el hecho del sepulcro vacío no se dio ni porque los amigos de Cristo se llevaron el cuerpo, ni porque los enemigos de Cristo se llevaron el cuerpo, sino porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y tenemos un vestigio científico de la resurrección de Cristo. La sábana santa, con los últimos estudios que se han hecho, han demostrado que efectivamente era la sábana que cubría el cuerpo de Jesús, y la imagen de Cristo quedó grabada por radiación, por la luz que emitió la resurrección en esa sábana que hasta hoy tenemos. Segundo, no hay nada que temer. El Evangelio nos dice que aún estaba oscuro cuando María Magdalena fue a visitar la tumba de Cristo. Aún estaba oscuro significa también que la humanidad aún se encontraba en tinieblas, que el estado de un mundo sin Dios es un estado de oscuridad, es un estado de penumbra, es un estado tenebroso, es un estado de sombra. Allí donde no está Dios, allí hay muerte. Allí donde no está Dios, allí hay tristeza. Allí donde no está Dios, allí hay soledad. Pero Cristo no se quedó en el sepulcro. Cristo resucitó para gritarle al mundo: no tienen nada que temer. No tienen nada que temer porque la luz ha vencido a la oscuridad. Porque la vida ha vencido a la muerte, porque la alegría ha vencido a la tristeza, porque la esperanza ha derrotado definitivamente el miedo y la desesperanza. No tienes nada que temer, porque se decía que todo tenía solución menos la muerte, pero a partir de Cristo hasta la muerte tiene solución. El último enemigo que teníamos, el enemigo que considerábamos invencible, la muerte, ha sido definitivamente vencida por Cristo. Y tú y yo, como Cristo, resucitaremos en el último día. Y la resurrección de Cristo es primicia de los que hemos de resucitar. Es el momento de confiarse a Dios. Es el momento de volver a sus brazos. Es el momento de decirle: Señor, voy a dejar de confiar en mis fuerzas y voy a empezar a confiar en las tuyas. Es el momento de decirle al Señor: hasta ahora he hecho las cosas como me han parecido y me han salido muy mal. Pero de ahora en adelante, tú, Cristo resucitado, serás quien dirija mi vida, quien dirija mi existencia. En ti tomaré las decisiones, en ti viviré, me moveré y existiré, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, por eso no hay nada que temer. ¿A qué le puedes tener miedo si el que ha vencido la muerte está contigo? Tú solo estás derrotado, pero tú y Dios son un ejército invencible. Ejército invencible. Si buscas hacer la voluntad de Dios, si te unes a Dios, si en todo quieres hacer lo que Dios quiere, entonces eres un ejército invencible. Tercero, es tiempo de cambiar. Queridos hermanos, la resurrección no se puede quedar en un gozo momentáneo. No se puede quedar simplemente en la alegría de un día festivo. La resurrección significa un cambio radical en nuestra existencia. ¿Vas a seguir viviendo como un sepultado o vas a empezar a vivir como un resucitado? ¿Vas a seguir viviendo como quien está sepultado en el pecado o vas a empezar a vivir como quien ha resucitado en la vida de la gracia? La resurrección tiene que significar para nosotros, en primer lugar, un dejar definitivamente el pecado, un romper definitivamente con aquellos vicios que nos han anclado al sepulcro, y un resucitar a una nueva vida, a una vida llena de felicidad, de gozo, de alegría al lado de Dios, de amor a mi familia, de amor a mi prójimo, de entrega generosa por el bien de los demás. Queridos hermanos, este es el tiempo de la conversión verdadera. Este es el tiempo del cambio profundo y definitivo. Este es el tiempo de la caridad vivida hasta las últimas consecuencias. Este es el tiempo de la resurrección. Para concluir esta meditación, escuchemos juntos el himno de las laudes del Domingo de Resurrección. Estaba al alba María llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte, dejada en tumba vacía, Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura en el jardín de la vida.
Las flores huelan la Pascua de la carne sin mancilla, y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el esposo venido de la colina. Estaba al alba María, porque era la enamorada. Amén. Recordemos entonces. Primero, Cristo ha resucitado. Segundo, no hay nada que temer. Tercero, es tiempo de cambiar. Compromiso. En honor al resucitado, hagamos una obra de caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.